vamos a hablar un poco acerca de la energía y su relación o la relación que tenemos directamente con el recibo de pago de la energía eléctrica. Ahí en la pantalla está un recibo que la mayoría de ustedes ha visto. Ahí se le borró el domicilio, se le borraron algunos datos de identificación personal, pero de manera general es un recibo muy parecido al que ustedes conocen. Lo primero que observamos en estos recibos es de que vulgarmente se le dice el recibo de la luz. Durante mucho tiempo en la parte de las escuelas, en la parte técnica, se hacía hincapié de que no es un recibo de luz o que no se paga la luz. Lo que se consume, lo que se paga o el recibo que se tiene es un recibo de energía, no un recibo del uso de la luz. La luz nada más se refiere a los focos, a la iluminación, pero si estrictamente se dice el recibo de la luz, pues es una expresión que está mal dicha, pero como buenos mexicanos hacemos mal uso del idioma y ya se ha ido normalizando decir el recibo de la luz o se nos fue la luz, cuando en realidad es un recibo de energía o un recibo de la electricidad, y cuando hay un apagón pues se va la energía eléctrica, no nada más se va la luz. Desde mi punto de vista yo creo que este es un paso hacia atrás de manera cultural, porque en vez de tener un nombre adecuado al recibo, se le está dando ya un nombre o se le está reconociendo con un nombre que es técnicamente inapropiado. Les digo, es desde mi punto de vista personal, pero ahí aparece el recibo de la energía, en este caso el recibo de luz que dice ahí. Tiene el monto a pagar, los cortes, las fechas del periodo, y a partir de aquí es la información que nos interesa. El periodo corresponde a 2 meses. Puede haber un periodo de 2 meses que sea de 61, de 60 o incluso de 59 días. Y cada uno de los domicilios o de las empresas puede tener variaciones en el periodo facturado. Lo primero que se tiene que observar entonces es si es un periodo facturado bimestral o mensual. No sé si existan otros tipos de contrato o otro tipo de facturación donde sea mensual o bimestral, o no sé si exista trimestral, pero lo que sí necesitamos primero observar es el periodo facturado y tener conciencia de que no siempre va a ser el mismo número de días. Aunque sean 2 meses, los números de días son distintos y lo que se factura, lo que se cobra es por el consumo que se tenga. Así que un día o 2 días en un periodo puede impactar en el consumo, aunque se tengan las máquinas o los aparatos bien calibrados, bien monitoreados y que hipotéticamente sean perfectos y tengan el mismo consumo diario. Entonces, lo primero que hay que tomar en cuenta es el periodo facturado. Segundo, tiene una tabla donde dice el concepto, la lectura actual, la lectura anterior, el total del periodo, el precio y un subtotal. Aquí esta tabla, la siguiente tabla, lo que se refiere es obviamente a la energía. Aquí ya dice energía y dice kilowatts hora. Ya no está hablando nada más de luz. Así que en realidad este es un recibo de consumo de energía. La lectura actual, aquí dice lectura actual y en la parte de abajo tiene una marca, lo vamos a ampliar, donde dice si es medida o estimada. Aquí tiene la lectura actual medida en 8967 y la lectura actual de 8684.
se refiere a la lectura de consumo de energía y las unidades son los kilowatt hora. Vamos primero a qué es una lectura medida y una lectura estimada. La lectura medida es la que proporciona el medidor. Cada instalación donde se tiene un contrato con la empresa de Comisión Federal de Electricidad cuenta con un medidor y ahí se va mostrando el consumo que se va teniendo en esa instalación. Cuando es una lectura medida es cuando se toma directamente la lectura del aparato, y cuando es estimada es cuando no hay oportunidad de que una persona vaya y mida el medidor directamente. También ya empieza a haber algunos medidores electrónicos donde no hay necesidad de que vaya una persona a tomar la lectura del medidor. Cuando se hace una lectura estimada o cuando no hay oportunidad de tomar directamente la medida en el domicilio, cuando el personal no está disponible. No sé si ustedes recuerdan hace como 2 o 3 años que hubo un huracán en la parte del norte del país y afectó a Baja California Sur, y mucha gente de Comisión Federal se fue a Ensenada, se fue a Los Cabos y estuvieron trabajando varias semanas en la reconstrucción de todas esas ciudades, y Comisión Federal específicamente estuvo colocando nuevamente postes de transmisión, líneas de transmisión, y estuvo mucha gente de aquí del estado trabajando en esa zona. Además del personal, se llevaron maquinaria, se llevaron vehículos, y en la parte de acá del centro del país, específicamente en Michoacán, la gente que estaba laborando aquí, en vez de estar midiendo o tomando la lectura de los medidores, se dedicó al mantenimiento y a la continuidad de las operaciones normales que demanda la zona, pero con menos personal. Y se dejó de tomar una medida en cada uno de los domicilios. Y para esos periodos se tomó un promedio de lo anterior. Otra ocasión en donde se tomaron unas lecturas estimadas fue al inicio de la pandemia en el año pasado, en el año 2020. Se empezaron a tomar lecturas basadas a los promedios de consumo de periodos anteriores, y en algunas ocasiones o en la mayoría de los casos se mantuvo un cobro similar a los bimestres de el año pasado. Entonces, la medida depende si es una lectura estimada o una lectura con una medición. Ahora, la unidad de medida es el kilowatt hora. Hay que recordar que los watts es una unidad de potencia y kilo es el prefijo, simplemente que en lugar de medir en watts se mide en kilowatts para no tener números tan grandes, pero aquí tiene una variación esta unidad, que es la hora. El kilowatt hora se utiliza en la medida de energía de las empresas que generan y distribuyen la energía eléctrica, porque es más fácil de entender para el usuario. El kilowatt hora es la energía de consumo de un equipo eléctrico en función del tiempo. Dicho así vulgarmente para que la gente lo entienda, un kilowatt hora equivale a 10 focos de 200 watts que están prendidos durante una hora continua. Por ejemplo, vamos a suponer que ustedes tienen una lavadora. La lavadora en alguna parte de atrás o inferior debe tener alguna placa o alguna etiqueta donde diga
cuánto es el consumo por hora y ahí va a decir cuántos watts consume. O tal vez no diga por hora, simplemente va a decir de cuántos watts es, de qué potencia. Si la lavadora es de 200 watts y ustedes usan la lavadora una hora durante 5 días, se tendrían 200 watts por lunes, 200 watts por martes, miércoles, jueves, viernes, 200 watts por 5 días y van a llegar a 1000 watts que se consumieron durante 5 horas. Ahí se tendría el consumo de 1 kilowatt, pero se realizó en 5 horas. Como el medidor no dice cuántos watts se consumen, si más de noche o más de día, el medidor simplemente va a ir sumando la energía que se consume y aunque ustedes hayan consumido 1 kilowatt durante 5 días, en el medidor a la hora de hacer el ajuste, eso va a resultar que fue 1 kilowatt hora, que fue el ocasionado por una lavadora que fue prendida durante 5 horas en tiempos distintos. A diferencia de tener 10 focos de 100 watts prendidos una hora continua. Entonces, esa es la forma en que se mide el concepto de energía. En vez de medirlo en joules o en julios, también se le dice julios o joules, al final, a la hora de hacer la conversión de unidades, kilowatt hora va a resultar una unidad de energía. Ahora, en sistema internacional o en la parte de las operaciones que hacemos en la escuela, nos pide que sean unidades en sistema internacional, que todo sea en segundos, que sea en watts. Pero como estas unidades quedarían muy disparadas, por eso se utiliza el kilowatt hora. Esa es la parte que está aquí en el primer renglón. El periodo total, el medidor dice entonces que de 8684 a 8967 hay una diferencia de 283 kilowatts hora, que es el consumo de energía que se tuvo en este periodo de 2 meses. Ahora, ¿qué es lo que nos interesa o qué es lo que causa a veces inconformidad? El costo. El costo que se considera como básico es el considerado promedio para un domicilio pequeño y se tiene el rango de 150 kilowatts hora en el periodo de 2 meses y el precio del kilowatt hora de la tarifa básica del servicio básico es de 0.857 pesos. Y si se tuviera el límite, por ejemplo, de 150 kilowatts hora, en 2 meses se tendría un pago de 128.55 pesos. Si el consumo excede 150 kilowatts hora, si fueran por ejemplo 151, el kilowatt hora a partir del 151 ya se cobra a 1.037 pesos. En este caso se tiene un consumo que aquí en la parte izquierda se ve que es básico, intermedio y excedente. Se tienen 150 kilowatts hora con precio de básico, después son 130 kilowatts hora en el intermedio y el límite son 280 kilowatts. Aquí como excedente se tienen 3 kilowatts hora. Si se fijan, el kilowatt hora de excedente se cobra a 3 pesos, 3.034. Si se divide 3.034 entre 0.857,
se tiene que es 3.5 veces más caro el kilowatt hora como excedente que como básico. ¿Qué pasa muchas veces? Ha sucedido en muchas ocasiones que en alguna casa están acostumbrados a tener un consumo y obviamente un pago de energía, y de repente se compra algún equipo, una televisión, algún sonido, un refrigerador, y de pagar 120, 200 pesos, el recibo se dispara a 800 o 900 pesos. Aunque no gasten el doble de energía, sí se cobra hasta tal vez en el triple. Entonces ahí es lo importante de conocer cómo se cobra la energía. Ahora, en la parte de atrás hay una gráfica histórica, donde dice ahí gráfico histórico, donde se muestra los bimestres. Por ejemplo, aquí está, es mayo, julio, septiembre, noviembre, enero, marzo, mayo, junio, otra vez. Aquí se puede observar cómo en el enero de este año está por encima del 250, que es el recibo que estamos viendo aquí, 283, y en enero de hace un año el consumo estaba más o menos por el 175. Después, si se fijan en el bimestre de este, sería el bimestre enero-febrero, después en el bimestre marzo-abril, se tiene un consumo que fue considerado como el consumo promedio de los bimestres anteriores, y para el bimestre siguiente se dispara esta barra. ¿Por qué se disparó la barra? Se disparó la barra porque el periodo anterior fue tomado con una lectura estimada por la pandemia. Después se empieza a hacer la lectura medidor por medidor y se ajusta la energía que no fue medida o que no fue cobrada en el recibo anterior. Esta diferencia de la barra es el cambio de energía que se tuvo en el consumo, pero se cobra más caro el excedente de energía. Por eso, si ustedes recuerdan, el año pasado mucha gente se inconformaba porque el costo del pago de la energía eléctrica se disparó. Se disparó porque no se hizo una lectura real, fue una lectura estimada, número uno. Número dos, la mayoría de las personas, al estar confinadas, en lugar de realizar sus labores comunes en los centros de trabajo, los jóvenes en lugar de irse a la escuela, todo el mundo estábamos encerrados en nuestros domicilios y se tuvo obviamente un consumo mayor de energía. Pasa un primer bimestre de confinamiento, llega el segundo bimestre y se mide o se toma la lectura en los medidores considerando toda esa energía que no se había contabilizado. Se tiene más consumo y al exceder el consumo se exceden los límites de la energía subsidiada y se cobra más caro. Si ustedes observan aquí las barras, ya se va unificando, se va uniformizando el nivel de consumo porque es todo el confinamiento, y del consumo que se tenía el año pasado se ve así claramente en la gráfica cómo va aumentando el consumo en este año. Por ejemplo, ahí se alcanza a ver los renglones que están en blanco fue por pagos anticipados, pero se puede ver, por ejemplo, ahí en de mayo a julio del 2019 se tuvo un consumo de 105 kilowatts hora, 154, y en lo que va del año 2020 de 2021 está ya en 261, 234. Este recibo que estamos analizando es de 283. Entonces se va teniendo un aumento aquí en el consumo. Regresando a la tabla, aquí en donde está
el donde se especifica renglón por renglón el consumo. Entonces se tienen 150 kilowatts hora por 128.55 pesos. Los siguientes 130 kilowatts hora. 130 es menos energía que 150, pero es más caro pagar los segundos 130 que los primeros 150. Y aquí, si el excedente fuera mayor, pues sería mucho más caro pagar el excedente a 280. Aquí gráficamente se tiene una barrita en donde hay una flecha y donde nos dice que nos estamos excediendo de un consumo básico. Después viene aquí una tabla donde dice el costo de la energía, qué es, y hay aquí un renglón donde supuestamente hay un subsidio o un apoyo gubernamental de 593 pesos. Dentro de los conceptos aquí está el suministro, distribución. En la parte de la derecha hay un renglón que es importante mencionar, que es el DAP. El DAP es el derecho al alumbrado público. Las luminarias, los focos de la vía pública en todas las ciudades, se hace un conteo de todo el consumo que se tiene en la vía pública por iluminación o el alumbrado público, y ese alumbrado público se divide proporcionalmente entre todos los usuarios. Entonces, si ustedes tienen una lámpara, un foco, una luminaria cerca de su casa y está fundido, o sufren por el hecho de no tener la iluminación adecuada, es bueno que se reporte porque de todos modos se está pagando. Entonces, aunque aquí venga el descuento por el derecho del alumbrado público a través del recibo, eso no significa que nosotros lo estemos utilizando de la manera más adecuada. Entonces aquí es importante que se haga conciencia del uso del alumbrado público, de que no se vandalicen esos equipamientos, porque de todos modos lo pagamos entre todos. También otra característica de los recibos de Comisión Federal es que solamente se cobran en números enteros. En este caso, lo que hemos platicado muchas veces, el redondeo. Si se va a redondear a números enteros, a pesos, 198.47 se redondea a 198 pesos. Y estos 47 centavos que quedan restantes se le suman al recibo del periodo siguiente. Les decía, en la parte de atrás está una barra, una gráfica de barras donde está el consumo que se ha tenido, y en la parte de la izquierda está una tabla con lo que se ha pagado. Aquí pues no conviene graficar por pago, porque si se excede así el básico, no va a coincidir la figura de la barra del consumo con el pago, porque hay que recordar que de 150 a 280 kilowatts hora se paga más caro, y de 280 en adelante se paga mucho más caro en relación al básico. Son 3.5 veces más caro el kilowatt hora en el excedente que en el básico.